El sol del mediodía golpeaba con fuerza las ventanas del lujoso apartamento de Marcela Andrews. Ella, acostumbrada a la tranquilidad de su vida, observaba su reflejo en el espejo de la entrada mientras se ajustaba la chaqueta gris que había elegido esa mañana. El cabello recogido en un elegante moño, los tacones que acompañaban su paso firme y seguro, y el perfume floral que siempre la hacía sentirse poderosa, eran su uniforme habitual para enfrentar otro día de trabajo. Como siempre, su día comenzaba con una rápida revisión del correo, una taza de café y los detalles de su agenda. Era una mujer exitosa, la directora de una agencia de viajes de lujo que había construido a pulso, sin que nada ni nadie pudiera frenar su ambición. Sin embargo, esa mañana, algo en el aire estaba diferente. Algo en el curso de su vida iba a cambiar, aunque ella no lo sabía todavía. Mientras bajaba las escaleras del vestíbulo del edificio, notó que el ambiente estaba inusualmente pesado. Como siempre, saludó a Roy, el guardia de seguridad, con una sonrisa cortés, pero en su interior sentía una ligera inquietud. El frío de la mañana parecía reflejarse en su ánimo, como si un presagio oscuro se estuviera cerniendo sobre ella. Cuando llegó a la agencia, el aroma del café recién hecho la recibió con calidez. Cristina, la recepcionista, se encontraba organizando los papeles con eficiencia. Como siempre, la agencia estaba en pleno funcionamiento. Las llamadas comenzaban a llegar. Los clientes de siempre se apresuraban a hacer sus reservas, y el ritmo de trabajo seguía su curso. Marcela se sentó en su escritorio, encendió el ordenador y comenzó a revisar los correos electrónicos. Fue entonces cuando, de repente, una pila de cartas le fue entregada por Cristina. Entre todos los sobres, uno en particular llamó su atención. Era grueso, blanco, con un sello oficial del Tribunal de Distrito. El corazón de Marcela se detuvo por un momento. No podía ser. ¿Por qué había llegado una carta del juzgado? El tono del sobre parecía frío, impersonal, y un mal presentimiento se apoderó de ella. Era una notificación judicial. Sin pensarlo mucho, Marcela rompió el sobre y sacó los papeles con manos temblorosas. Los primeros párrafos fueron suficientes para helar su sangre. Jerry, su esposo, había solicitado el divorcio. Y no solo eso, sino que también reclamaba el apartamento que ella había comprado mucho antes de conocerlo. Un apartamento que había sido su refugio después de la muerte de sus padres. Una propiedad adquirida con el dinero de la venta de la casa familiar. Una inversión completamente suya. Marcela se desplomó en su silla, incapaz de creer lo que estaba leyendo. Un torrente de pensamientos y emociones invadió su mente. Jerry había estado tan atento, tan dulce, tan lleno de promesas. ¿Cómo podía estar pidiendo ahora una parte de su vida? Las palabras del abogado en la carta hablaban de reclamaciones por contribuciones al hogar y a las mejoras de la propiedad. Pero Marcela sabía que no había nada que reclamar. No había inversión por parte de él. Todo había sido suyo, desde el principio. De pronto, la imagen de su matrimonio perfecto comenzó a desmoronarse ante sus ojos. ¿Era todo una mentira? Recordó con claridad el primer día que había entrado en ese apartamento. Hacía ya algunos años. Jerry había sido tan amable, tan lleno de entusiasmo por todo lo que ella había logrado. Su relación había comenzado de manera tan sencilla, con conversaciones interminables sobre sus sueños y proyectos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había pasado en el camino? Las preguntas llenaban su mente, pero no podía encontrar respuestas claras. Marcela cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Fue entonces cuando su teléfono sonó, rompiendo el silencio que la envolvía. Era un mensaje de Jerry. Necesitamos hablar. ¿Te gustaría encontrarnos más tarde? Estoy seguro de que podemos resolverlo de manera civilizada. Marcela observó el mensaje durante unos segundos, completamente incrédula. ¿Civilizado? Eso era lo que él creía que era el divorcio. ¿Una conversación amigable? La traición de Jerry le cortó la respiración. Se levantó de la silla con determinación, sabiendo que ya no podía seguir ignorando la realidad. No podía simplemente esperar a que las cosas se resolvieran por sí solas. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué estaba sucediendo con su vida, con su matrimonio, con Jerry. Marcela marcó rápidamente el número de su abogado, Robert Haley, y, tras una breve conversación, fijaron una cita para las siguientes horas. Mientras esperaba para salir hacia la cita, se detuvo un momento en la ventana de su oficina. El bullicio de la ciudad seguía su curso abajo, ajeno a la tormenta emocional que acababa de desatarse dentro de ella. La imagen de Jerry, tan perfecto y confiable en su vida, se desvanecía como una sombra. Marcela había vivido durante años con la ilusión de que su matrimonio era sólido, con la certeza de que había encontrado al compañero perfecto. Pero ahora, esa certeza comenzaba a desmoronarse. Algo no encajaba, y no sabía qué era. Al llegar al despacho de su abogado,
Marcela se sintió como si estuviera cruzando la línea de no retorno. El despacho de Robert Haley estaba ambientado en tonos oscuros, con muebles de madera y el aire denso de papeles legales. La conversación con su abogado fue breve pero crucial. Jerry había preparado una defensa, reclamando derechos sobre el apartamento. Pero Robert dejó claro que no tenía ninguna base legal. Todo estaba a nombre de Marcela. Todo había sido financiado por ella. Jerry no tenía derecho a nada. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando a Marcela. Algo le decía que este no era el final. Que Jerry no estaba actuando solo por dinero. Había algo más detrás de sus acciones. Algo que aún no comprendía. Marcela pidió a Robert que investigara más a fondo y preparara una contraofensiva. Pero en su interior sentía que la lucha no sería fácil. Al salir del despacho, Marcela se sintió vacía, como si toda su vida hubiera sido una mentira. No solo Jerry la había traicionado, sino que también había comenzado a preguntarse si alguna vez lo había conocido realmente. ¿Era él el hombre que había amado? ¿O solo una fachada cuidadosamente construida para engañarla? Marcela sabía que tenía que descubrir la verdad, sin importar lo que costara. El teléfono vibró en su bolso nuevamente. Un mensaje de Rebeca, su amiga de toda la vida. Marcela, ¿te gustaría hablar esta noche? Tengo algo importante que contarte. La respuesta de Marcela fue rápida, impulsiva. Sí, por supuesto. Mientras apagaba el teléfono, se dio cuenta de que su vida había dado un giro inesperado. La realidad era mucho más compleja de lo que jamás imaginó. Ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo la ciudad de tonos cálidos cuando Marcela llegó a la cafetería donde había quedado con Rebeca. La lluvia de la tarde había dejado el aire fresco y el ambiente cargado de una ligera sensación de renovación. Rebeca, como siempre, estaba sentada en una mesa al fondo, con su taza de té verde y el cabello recogido de manera impecable. Cuando Marcela se acercó, su amiga la miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Había algo en su rostro que decía que sabía que lo que iba a contarle no sería algo sencillo. ¿Qué descubriste?, preguntó Rebeca en voz baja, tomando su taza y observando a Marcela con una intensidad que reflejaba la preocupación de su amiga. Marcela, con una mano ligeramente temblorosa, sacó su teléfono y le mostró el mensaje que había recibido de Jerry. Las palabras aún le parecían vacías, pero algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Jerry quiere hablar, pero ya no sé qué esperar de él. Todo esto parece una mentira. Rebeca, dijo Marcela con una sonrisa forzada, tratando de mantener la compostura. Lo que más me molesta es que no puedo entender por qué. Después de todo este tiempo, de repente decidió que quería divorciarse. Nunca mencionó nada sobre esto. Y ahora aparece con un reclamo tan absurdo. Rebeca asintió, sabiendo que su amiga estaba pasando por un momento extremadamente difícil. Tal vez haya algo más detrás de todo esto. Algo que no has descubierto todavía, dijo, con una mirada penetrante. Y sabes que siempre te he dicho que no confíes en las apariencias. Marcela, Jerry ha sido demasiado perfecto. Demasiado ideal para ser cierto. Marcela se quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Rebeca. Sabía que su amiga tenía razón. Había algo en Jerry, algo que no encajaba. Y ahora, con este divorcio a la vista, comenzaba a preguntarse si toda su relación había sido una fachada. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Voy a investigar más a fondo. Algo no está bien. Rebeca, dijo finalmente Marcela, con un tono decidido. Necesito saber quién es realmente Jerry. ¿De dónde viene? ¿Y qué está buscando ahora? Rebeca la miró con comprensión, reconociendo la determinación en su voz. Déjame ayudarte. Tengo algunas conexiones que podrían ser útiles. Ya sabes, he trabajado en el análisis financiero durante años. Puedo conseguir algunos registros, investigar su pasado, descubrir quiénes eran realmente sus amigos. ¿Cómo era su vida antes de conocerte? Marcela sonrió levemente, agradecida. Sabía que contar con la ayuda de Rebeca la haría sentir más fuerte. La amistad de Rebeca era lo único que la mantenía anclada en la realidad. Y con ella al lado, podía enfrentar cualquier desafío. Después de esa conversación, Marcela pasó días investigando el pasado de Jerry. La agencia de viajes seguía funcionando, pero su mente estaba completamente ocupada en desentrañar los secretos que Jerry había estado guardando durante todo su matrimonio. Fue entonces cuando Rebeca, después de algunas llamadas discretas, le entregó un dossier con algunos documentos que había logrado conseguir. Dentro de la carpeta había registros bancarios, transacciones, y una lista de las propiedades en las que Jerry había estado involucrado en los últimos años. Al principio, nada parecía fuera de lo común, pero algo le llamó la atención. Un par de direcciones repetidas aparecían en varios documentos, propiedades,
cuentas bancarias, incluso contactos. Una de las direcciones parecía ser un antiguo barrio en Vancouver, donde Jerry había vivido durante años antes de mudarse a la ciudad con ella. Lo que más inquietó a Marcela fue que las fechas de esas transacciones coincidían con el periodo en que Jerry había comenzado a salir con ella. Marcela comenzó a hacer más preguntas, a investigar cada uno de los movimientos de Jerry. Decidió contratar a un investigador privado, Harvey Donovan, que se encargó de indagar más profundamente en el pasado de su esposo. Marcela no quería dejar nada al azar. Necesitaba tener todas las respuestas antes de enfrentar a Jerry en el tribunal. Días después, Harvey le entregó un informe detallado. En él, Marcela descubrió algo mucho más oscuro. Jerry había sido un hombre de negocios, pero su empresa nunca había sido lo que parecía. No solo estaba vinculado con inversiones cuestionables, sino que también había sido acusado de estafas a gran escala en el pasado. Más sorprendente aún fue descubrir que, antes de conocerse, Jerry había estado involucrado en varios negocios inmobiliarios fraudulentos y había desaparecido de la vida de una exesposa que había vivido con él en Vancouver. La historia de la desaparición de su exmujer coincidía con la suya. Jerry había dejado a su primera esposa, Ann, sin explicación, cerrando todas las cuentas y desapareciendo de la noche a la mañana. Tal como había hecho con ella. Las piezas comenzaron a encajar, y Marcela se dio cuenta de que había sido víctima de un sofisticado plan. Jerry no solo la había engañado a ella, sino también a todas las mujeres con las que había estado. Cada paso que había dado en su vida estaba cuidadosamente calculado, como un maestro del engaño. La única pregunta que quedaba era, ¿por qué había decidido dar el siguiente paso con ella? ¿Y qué quería ahora? Marcela miró a través de la ventana de su oficina, sintiendo el peso de la verdad apoderándose de ella. Todo lo que había creído sobre su vida, su matrimonio, había sido una mentira. El hombre con el que había compartido su vida, el hombre que había estado en su cama cada noche, no era quien ella pensaba. Jerry no era el exitoso empresario que había querido creer. Era un estafador, un hombre que había manipulado su vida y la de tantas otras personas. La determinación de Marcela se endureció. Ahora, más que nunca, necesitaba descubrir la verdad completa y exponer a Jerry por lo que era. No solo por su propio bienestar, sino también por la justicia que las otras mujeres merecían. Decidió que, sin importar lo que costara, haría todo lo que estuviera a su alcance para acabar con la fachada de Jerry. No podía seguir viviendo en la mentira, lo que había comenzado como una investigación de rutina para resolver su divorcio. Ahora se había convertido en una lucha personal por la verdad y la justicia. La lluvia no cesaba. Marcela, sentada en su oficina, repasaba meticulosamente los papeles que Rebecca le había entregado, sus ojos recorriendo los documentos con una concentración casi obsesiva. Sabía que estaba muy cerca de descubrir toda la verdad sobre Jerry, pero algo dentro de ella seguía resistiéndose a aceptar lo que estaba a punto de encontrar. Unos días antes, después de recibir el informe de Harvey Donovan, el investigador privado, Marcela había empezado a juntar las piezas del rompecabezas. Había descubierto que su marido, Jerry, no era el hombre que había conocido hace 3 años, sino que era un hombre con un pasado oscuro y complicado. Un estafador que había dejado un rastro de mujeres engañadas y propiedades saqueadas. Lo que más la desbordaba era que, por alguna razón, Jerry había decidido seguir adelante con su plan, involucrándola a ella también. Sin embargo, la verdad aún le parecía demasiado grande, demasiado cruel para ser aceptada de una sola vez. Fue cuando un nuevo descubrimiento la golpeó con fuerza. Una llamada telefónica que cambiaría el rumbo de toda la historia. Era de Harvey Donovan. Marcela, tenemos que hablar. Creo que encontré algo importante, dijo con una voz grave que de inmediato le heló la sangre. Lo que descubrí cambia todo. La conversación con el detective fue breve, pero cargada de información crucial. Jerry había estado involucrado en un esquema mucho más grande de lo que Marcela había imaginado. No solo había estado manipulando su vida, sino que también había estado robando, blanqueando dinero a través de una red de empresas fantasmas y utilizando a otras personas como peones en su juego. Su amante, Lila, parecía ser una pieza central en su plan. Lo que me preocupa, Marcela, es que Jerry ha dejado varias huellas de sus movimientos recientes. He rastreado a Lila Sterling, su socia. Ella no es solo una joyera exitosa, tiene conexiones con algunos de los hombres más poderosos de la ciudad. Y creo que ella sabe mucho más de lo que está dejando ver, explicó Donovan. Marcela no sabía cómo sentirse. Por un lado, el dolor de descubrir cuán profundamente había sido engañada la estaba consumiendo, pero por otro lado, sentía que algo dentro de ella se encendía, como una chispa de determinación. Ya no podía permitir que Jerry se saliera con la suya.
Tenía que enfrentarlo, y esta vez, no sería ella quien se quedaría en la sombra. El siguiente paso en su investigación fue claro. Debía enfrentarse directamente a Lila Sterling. Sabía que no sería fácil. Pero también sabía que si quería desmantelar la fachada de su marido, debía comenzar a entender el papel de Lila en todo esto. Una tarde, Marcela se dirigió al elegante edificio de joyería que Lila había abierto en el centro de la ciudad. El lugar estaba adornado con vitrinas repletas de diamantes y joyas exquisitas, pero Marcela no podía dejar de pensar en lo que se escondía detrás de todo ese lujo. Lila no era solo una mujer atractiva que había cautivado a Jerry. Ella era una pieza clave en una red de fraude que se extendía mucho más allá de lo que Marcela había imaginado. Marcela entró en la boutique con una expresión de pura determinación. Lila estaba en su escritorio, con el cabello rubio perfectamente arreglado y un vestido de seda que resaltaba su figura. Parecía tranquila, demasiado tranquila, como si estuviera completamente segura de sí misma. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Lila con una sonrisa cortés, pero sus ojos reflejaban una mirada calculadora, como si estuviera evaluando cada movimiento de Marcela. Sí, Lila, necesito saber algo, necesito saber la verdad, respondió Marcela, su voz firme y sin titubeos. Jerry no es lo que parece, ¿verdad? Y tú sabes mucho más de lo que dices. Lila levantó una ceja, sorprendida por la audacia de Marcela, pero no se inmutó. Su expresión siguió siendo serena, aunque había una tensión palpable en el aire. Creo que no entiendes lo que estás diciendo. Marcela, dijo Lila, dejando escapar una pequeña risa. Jerry y yo tenemos un acuerdo de negocios. Y tú no estás invitada a entender los detalles. Pero si estás tan empeñada en averiguarlo, te sugiero que te detengas ahora. No sabes con quién estás jugando. Marcela no se dejó intimidar. No me importa con quién estés jugando. Lila, me importa lo que Jerry ha hecho y lo que tú has permitido. ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras sigues con este juego de manipulación? No, Lila, no lo haré. Hubo un silencio cargado entre las dos mujeres. Lila finalmente se levantó, caminó hacia Marcela con una calma casi desconcertante y con una sonrisa que ya no parecía tan confiada. Le dijo: tienes razón en algo. Marcela, Jerry ha jugado un juego largo. Pero tú también eres parte de él ahora. Y si crees que puedes enfrentarte a nosotros, vas a perder. Las palabras de Lila resonaron en la mente de Marcela mientras salía de la boutique. Sabía que estaba en juego mucho más que una propiedad o un matrimonio roto. Lo que se encontraba en juego era su vida misma. Y ahora, más que nunca, debía enfrentarse a la verdad, sin importar lo que le costara. Esa noche, Marcela se sentó frente a su computadora y comenzó a juntar los últimos detalles de la investigación. Lila había admitido indirectamente que estaba involucrada en algo mucho más grande. Pero aún quedaba algo en lo que Marcela no había pensado. ¿Por qué Jerry, tan inteligente y meticuloso, la había involucrado a ella? ¿Qué quería lograr con su relación? Mientras revisaba los documentos, algo hizo clic en su mente. Jerry no está solo buscando mi propiedad. Está buscando algo mucho más grande, murmuró para sí misma. Y si no actúo rápido, podría perder mucho más que lo que creía. Marcela sabía que tenía que dar un paso más allá. Lo que había comenzado como una simple confrontación por el divorcio, ahora se había convertido en una lucha por descubrir la verdad detrás de las mentiras de Jerry. Lo que no sabía era que la próxima revelación sobre su esposo sería aún más impactante que todo lo que había descubierto hasta ahora. El día del juicio llegó con la fría luz de la mañana iluminando el camino hacia el tribunal. Marcela se encontraba en su coche, mirando a través del parabrisas mientras el tráfico de la ciudad bulía a su alrededor. El sonido de la radio apenas llegaba a sus oídos. Todo estaba nublado en su mente. Después de días de intensa investigación, de reuniones con abogados y de enfrentarse a la incómoda verdad, ahora estaba en el umbral del último acto de este drama. El juicio con Jerry, el hombre con el que había compartido su vida. El hombre que, en cuestión de días, había destrozado todo lo que ella pensaba que conocía sobre su matrimonio. Sobre él, Marcela no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto hasta ese momento. Las mentiras, los engaños, la manipulación. A medida que el coche avanzaba por las calles, sentía cómo el peso de la situación se acumulaba sobre sus hombros. Pero, por encima de todo, sentía una furia silenciosa. Jerry había estado tejiendo una red de mentiras a su alrededor, utilizando a las personas que más confiaban en él, incluida ella, y ahora, todo eso debía terminar. Al llegar al tribunal, Marcela se detuvo un momento frente a la entrada. Respiró profundamente antes de salir del coche y entrar al imponente edificio. La sala de audiencias estaba llena de personas, abogados y testigos, todos sentados con la mirada fija en el juicio que estaba por comenzar.
En la esquina, Jerry esperaba, vestido con su impecable traje gris, su cabello perfectamente peinado, y su mirada distante, como si estuviera completamente ajeno al caos que él mismo había desatado. Lila estaba junto a él, observando a Marcela con una expresión que trataba de ser indiferente, pero que no lograba ocultar su incomodidad. Marcela cruzó la sala sin mirarlos. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, y a pesar de la tensión que sentía, mantenía una postura recta, como si la firmeza de su cuerpo fuera la única cosa que aún podía controlar. Cuando el juicio comenzó, el ambiente se cargó de tensión. La juez Elizabeth Foster, una mujer de mirada perspicaz y voz firme, dio inicio a la sesión. Los abogados de Jerry comenzaron a presentar su caso, alegando que él había invertido una gran cantidad de dinero en el piso durante su matrimonio, e insistieron en que tenía derecho a una parte de la propiedad. El abogado de Jerry, un hombre de aspecto serio y mirada tenaz, expuso sus argumentos de manera meticulosa, como un jugador de ajedrez que mueve sus piezas con precisión. Mi cliente ha hecho importantes contribuciones a esta propiedad durante su matrimonio. Comenzó su abogado, y no solo en términos financieros, sino también en las mejoras realizadas al inmueble. Por tanto, creemos que tiene derecho a una compensación por su parte. Marcela escuchaba en silencio, sin poder creer lo que estaba oyendo. Sabía que todo eso era una falacia, un intento desesperado de manipular la verdad. ¿Cómo podía Jerry, después de todo lo que había hecho, tener el valor de presentar un caso tan falso? Pero no iba a dejarse intimidar. Su abogado, Robert Haley, se levantó con calma para responder. Señoría, los documentos que tenemos demuestran que el piso fue adquirido completamente a nombre de mi clienta. Mucho antes de que el demandante entrara en su vida. Comenzó Robert, su voz tranquila pero firme. Los pagos se hicieron desde la cuenta personal de la señora Andrews, y todas las mejoras fueron financiadas íntegramente por ella. No hay evidencia alguna que respalde las afirmaciones del señor Andrews. Marcela observó la reacción de Jerry. A pesar de la firmeza de su abogado, Jerry mantenía su rostro impasible, como si nada lo afectara. Sin embargo, Marcela notó que, cuando Robert presentó los extractos bancarios y los documentos que confirmaban la propiedad exclusiva del piso, sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Una ligera mancha de sudor apareció en su frente. Fue un momento fugaz, pero Marcela lo notó. Jerry estaba perdiendo el control. La tensión aumentaba en la sala. Las pruebas seguían acumulándose en contra de Jerry, pero el hombre que una vez fue su esposo seguía jugando su papel, manteniendo la fachada de hombre exitoso y confiable. A medida que el juicio avanzaba, Marcela comenzó a sentir una sensación de alivio. Sabía que su abogado tenía todo lo necesario para ganar, pero lo que realmente le costaba aceptar era la magnitud de la mentira que Jerry había estado viviendo durante todos estos años. Luego, la sorpresa llegó en la forma de un testigo clave que Robert había convocado, la agente inmobiliaria Catherine Morris. Ella testificó sobre la compra del apartamento, confirmando que Jerry no estuvo involucrado en la transacción ni en las reformas, y que todas las gestiones habían sido realizadas exclusivamente por Marcela. También presentó las pruebas de que, en las reuniones con el banco y con los contratistas, Jerry había estado ausente, no había aportado nada. Marcela observaba con atención, y en su interior sentía una satisfacción creciente. Las mentiras de Jerry se desmoronaban como un castillo de naipes. Fue el turno de la siguiente testigo, la directora del banco donde Marcela había gestionado los pagos de la propiedad. Ella confirmó que todos los pagos habían sido realizados por Marcela y que no existía evidencia de que Jerry hubiera participado de ninguna manera en las transacciones. Las palabras de la testigo resonaron en la sala con un peso definitivo. Jerry estaba visiblemente nervioso, su postura erguida comenzaba a relajarse, y su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de desconcierto. Marcela lo observaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que finalmente estaba tomando el control de la situación. Pero entonces, Jerry reaccionó, con un movimiento rápido, se levantó de su asiento, interrumpiendo la sesión. «Esto no es justo, yo invertí en este piso», exclamó con una voz cargada de ira. «No pueden hacerme esto, es mío también». La juez, con una mirada firme, ordenó que se sentara de inmediato. El abogado de Jerry intentó intervenir, pero la situación se había salido de control. Marcela, que había estado conteniendo sus emociones durante todo el juicio, sintió que finalmente estaba logrando lo que tanto deseaba. La verdad salía a la luz. Jerry ya no tenía forma de escapar. El resto de la sesión transcurrió rápidamente, y cuando la juez anunció que la decisión final se tomaría al día siguiente, Marcela se sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros.
Sabía que la batalla aún no había terminado. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba ganando. Al salir del tribunal, Marcela miró al cielo. La lluvia había cesado, y el sol comenzaba a salir entre las nubes. Podía sentir una nueva fuerza en su interior, como si una puerta se estuviera abriendo para ella. Una puerta que la llevaría hacia una vida más auténtica, más libre. El juicio aún no había terminado. Pero Marcela sabía que estaba lista para enfrentarse a cualquier cosa que viniera. Había descubierto la verdad, y ahora, nada ni nadie podría detenerla. El juicio había sido una batalla. Durante semanas, Marcela había estado sumida en la lucha por su vida, por recuperar lo que había perdido, su dignidad, su confianza, su futuro. Finalmente, después de días de audiencias, pruebas y testigos que desmantelaban cada mentira que Jerry había tejido, la jueza Elizabeth Foster había dictado su sentencia. Marcela había ganado. El piso, que Jerry había intentado reclamar como suyo, quedaba definitivamente a su nombre. Las pruebas presentadas habían sido claras y contundentes. Jerry, el hombre que había jurado amarla, no solo la había traicionado emocionalmente, sino que también había intentado arrebatarle lo que legítimamente le pertenecía. Pero, aunque la victoria fue dulce, Marcela sabía que no podía quedarse atrapada en el pasado. El peso de todo lo que había descubierto sobre Jerry, sobre sí misma, sobre lo que realmente quería de la vida, era algo que debía procesar con el tiempo. No iba a ser fácil, pero estaba decidida a reconstruir su vida. Una vida sin el lastre de las mentiras y las manipulaciones. Unas semanas después del juicio, Marcela comenzó a reorganizar su vida. Su agencia de viajes había sido su refugio durante todo este tiempo, pero ahora también sentía que debía abrir nuevas puertas para sí misma. No se trataba solo de ser una mujer de negocios exitosa, sino de ser una mujer que se conociera a sí misma, que pudiera mirar al espejo sin dudas ni miedos. En sus horas libres, comenzó a explorar nuevos intereses, cosas que había dejado de lado mientras estaba absorbida en su matrimonio y en la construcción de su carrera. Una tarde, después de una reunión con un cliente importante, Marcela se sentó en su escritorio y observó la foto de su boda. Aquella imagen feliz que ahora se sentía distante y ajena. Con una respiración profunda, la retiró y la metió en una caja que guardó en un rincón de su oficina. Estaba lista para dejar atrás ese capítulo. Marcela sabía que el proceso de sanación sería largo, pero también entendió que cada paso que daba hacia adelante era un paso más hacia la libertad. Ella ya no era la mujer que había sido antes del divorcio. Se había transformado, había madurado, y ahora comenzaba a entender que el control de su vida solo dependía de ella misma. Decidió tomarse un pequeño descanso de su rutina diaria. Pasaron semanas antes de que se decidiera a tomar unas vacaciones, algo que siempre había pospuesto por su trabajo. Quería ir a un lugar lejano, donde pudiera respirar aire fresco y sentirse libre, sin preocupaciones, sin presiones. Después de investigar algunos destinos, decidió viajar a Nueva Zelanda, el lugar al que Jerry siempre había soñado ir, pero que nunca logró visitar. Al principio, Marcela pensó en no ir. Después de todo lo relacionado con Jerry parecía estar vinculado a la idea de Nueva Zelanda, a su pasión por ese lugar, a sus planes frustrados. Sin embargo, en su interior sintió que debía tomar este viaje como una especie de cierre, un ritual de redención personal. Si Jerry había estado tan obsesionado con ese destino, ella ahora iba a hacer lo suyo, para encontrar allí su propia paz. El vuelo fue largo, pero durante ese tiempo, Marcela sintió que se alejaba aún más de su pasado. El paisaje de Nueva Zelanda era tan distinto al de la ciudad en la que había vivido siempre. Montañas majestuosas, lagos cristalinos, campos interminables. Marcela se permitió caminar por la naturaleza, respirar profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, sentirse ligera. Al principio, estaba sola, pero pronto comenzó a disfrutar de su propia compañía. Cada paso que daba por esos hermosos paisajes era un paso hacia su nueva vida. Se dio cuenta de que el dolor y la rabia por lo que había perdido se estaban desvaneciendo lentamente. El sol de la tarde, el sonido del viento entre los árboles, el murmullo de los ríos, todo parecía invitarla a soltar el pasado y abrazar el futuro. Un día, mientras recorría el pintoresco pueblo de Queenstown, Marcela encontró una pequeña tienda de antigüedades. Se sintió atraída por una pieza en particular, un delicado collar de jade. La piedra tradicional de Nueva Zelanda. Era simple, pero hermoso. El collar simbolizaba algo más para ella. La transición de la oscuridad hacia la luz. De la mentira hacia la verdad. Marcela compró el collar y, al ponerlo alrededor de su cuello, sintió una conexión con ese lugar tan lejano, como si la tierra misma estuviera sanando sus heridas.
Mientras caminaba por el muelle junto al lago Wakatipu, Marcela miraba las aguas tranquilas y pensaba en todo lo que había vivido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo era posible que un simple hombre pudiera cambiar tanto su vida? Pero entonces, recordó algo importante. Ella era más fuerte que cualquier cosa que Jerry hubiera intentado. Ella había sobrevivido, y ahora, en esta tierra lejana, comenzaba a entender lo que significaba realmente ser libre. El regreso a casa no fue difícil, porque Marcela sabía que el viaje más importante aún estaba por venir. El viaje hacia su propia realización. Hacia una vida llena de nuevas oportunidades. Su negocio estaba creciendo, había renovado su agencia de viajes y, más importante aún, había renovado su vida interior. Se sentía más empoderada, más confiada, y había encontrado la paz que tanto había buscado. A su regreso, comenzó a reunir a su equipo para lanzar nuevos proyectos en la agencia. Se asoció con destinos exclusivos. Comenzó a organizar viajes a medida para clientes de alto nivel. Pero también tenía en mente una nueva meta: ayudar a mujeres como ella, que se habían sentido atrapadas en relaciones que las limitaban, a encontrar la libertad a través de los viajes. Para Marcela, cada viaje ahora representaba una oportunidad de redención, un paso más hacia la reconstrucción de una vida llena de posibilidades. Un mes después, en una cálida tarde de primavera, Marcela recibió un mensaje. Era de Rebeca. Tengo algo que mostrarte. Quiero que lo veas antes de que tomes una decisión importante. Decía el texto. Marcela sonrió, sabiendo que ese mensaje marcaba otro comienzo. La vida seguía. Y, por fin, estaba lista para enfrentarse a todo lo que le esperaba. Con fuerza, con valentía y con la certeza de que ya no necesitaba a nadie para sentirse completa.